Hoy en Cinedigital.tv platicaremos acerca de la nueva Sony HXR NX100. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de Cinedigital.tv y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una cámara nueva de Sony. Es esta que tenemos aquí, es la HXR NX100. Es una cámara de tamaño medio, obviamente ustedes pueden ver más o menos aquí el tamaño. Es una cámara más grande, por ejemplo, que la PXWX70, que la NX30, etcétera. Es una cámara de tamaño mediano, vamos a llamarla así. Sin embargo, es ligera, pesa más o menos como 1,6 kg. Y es una cámara de las de la gama de entrada de Sony. Sin embargo, para ser una de las cámaras de la gama de entrada, es decir, de las de precio más económico en el ramo profesional, es una cámara que tiene prestaciones excelentes. ¿Cuáles son estas prestaciones y qué es lo que hay que destacar? La primera de ellas, desde nuestro punto de vista, es que tiene un sensor de 1 pulgada. No es el clásico sensor de 1/3 o de 2/3 comunes en la mayoría de las cámaras de video, sino que es un sensor de 1 pulgada, similar al que tiene la X70, y para efecto de referencia es un sensor de tamaño muy parecido al Micro 4.3 de cámaras como la GH4, GH3, etcétera, algunas de Blackmagic, etcétera. Es decir, es un sensor grande. ¿Esto qué ventajas nos da? Que obviamente con una cámara de video podemos jugar un poco con la profundidad de campo, podemos también tener buenas imágenes en situaciones de poca luz. Obviamente no al nivel de una cámara con un sensor Super 35 o un full frame, pero funciona bien en situaciones de poca luz. Y esto es algo que nunca se había visto en una cámara de un nivel de entrada, de un nivel básico. Esta cámara además tiene un lente de 12X, es un lente Sony de la serie G de 12X. De hecho, es este lente que tenemos acá, y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Es un lente que tiene 3 arillos. Tiene arillo para el control del iris, para el control del zoom y para el control del enfoque. Es decir, es un lente que puede utilizarse 100% manual si nosotros así lo queremos. Nos da la opción de tener tanto las operaciones de forma manual como de forma automática, pero tenemos los 3 arillos, algo que por ejemplo mucha gente se quejaba con respecto a la X70 o a la NX30 o algunos otros modelos que solamente tienen un arillo o que el arillo se encuentra en la parte de abajo. En esta tenemos los 3 arillos directamente en el lente, entonces nosotros podemos trabajar con ellos sin ningún problema y hacer todas las funciones de forma manual si nosotros así lo queremos. Sin embargo, también la cámara tiene modos automáticos. Obviamente si ustedes prefieren trabajar en modos automáticos, obviamente también los tiene y funcionan bastante bien. En términos de códec, esta cámara graba en AVC HD, pero también en XAVC-S de 50 megabits por segundo en 420. Es decir, tenemos obviamente el AVC HD que todos ustedes conocen, pero también tenemos un códec avanzado en 420 a 50 megabits, lo cual significa que tenemos una muy buena calidad de imagen, obviamente mucho mejor al AVC HD sin ningún problema. Sin embargo, para poder trabajar con XAVC-S necesitamos tarjetas de memoria que sean tarjetas rápidas. No podemos utilizar tarjetas que sean lentas porque no da la velocidad para poder grabar el XAVCS. Entonces, obviamente, esto es un punto que hay que considerar. Si queremos utilizar XAVCS, necesitamos tarjetas, por lo menos UHS, para poder trabajar. En términos de tarjetas, la cámara tiene 2 slots, trabaja con tarjetas SD. En la parte de aquí atrás ustedes pueden ver cómo está. Tenemos aquí 2 slots. Estos slots nos permiten utilizar 2 tarjetas SD. Obviamente podemos utilizar tarjetas de cualquier capacidad sin ningún problema. Y el hecho de que tenga estas 2 tarjetas nos da una gran ventaja. Podemos utilizar las tarjetas de forma independiente, es decir, el slot 1 y el slot 2. Utilizar la función que se llama Relay Recording, donde en el momento en el que nos acabamos la tarjeta 1, en automático empieza a grabar en la tarjeta 2 sin interrumpir la operación. Entonces no corremos riesgo de quedarnos sin media. O utilizar la función simultánea, en la cual todo lo que estemos grabando se graba tanto en la tarjeta A como en la tarjeta B, para efectos de seguridad. Entonces, tenemos la opción de configurarlo de acuerdo a lo que nosotros queramos, ya sea de forma independiente, de forma en relay o de forma simultánea, de acuerdo a lo que nosotros querramos. En cualquiera, obviamente, de estos códecs, ya sea VSHD o en el XAVCS. También tiene modo DB. Obviamente no le encontramos mucha lógica trabajar en modo DB, sin embargo lo tiene si ustedes consideran necesario
utilizarlo. Otra de las cosas interesantes es que obviamente también derivado del tamaño de la cámara tiene una gran cantidad de botones, tiene muchos controles manuales que nosotros podemos utilizar. Tenemos aquí una serie de botones, tenemos en total 5 botones asignables, obviamente vienen predeterminados con ciertas funciones, pero nosotros podemos asignar 5 botones. Tenemos obviamente filtro de densidad neutral de 4 pasos, un cuarto, un 16 y un 64 en términos de densidad neutral, lo que obviamente combinado con el tamaño del sensor de esta cámara nos permite poder controlar sin ningún problema la profundidad de campo. El lente va más o menos de f2.8 a f4.5, dependiendo de la distancia focal en la que estemos. Entonces, estando en f2.8, simplemente ajustamos la densidad neutral y podemos lograr ese fondo desenfocado que a tanta gente le gusta. Regresando al tema del lente, hablamos de que es un lente integrado, es un lente de la serie G de Sony y es un lente que en modo óptico tiene 12x de zoom. Sin embargo, incorpora esta tecnología que ya ha estado presentando Sony en cámaras anteriores, que se llama Clear Image Zoom. ¿Esto qué hace? Debido al tamaño del sensor y a toda la información que se captura desde el sensor, la cámara permite utilizar un zoom a través del procesador, vamos a llamarla así, y nos multiplica la distancia del zoom. Se va de 12x a 24x sin pérdida de calidad de imagen. Además de esto, tiene obviamente un extensor digital que nos permite multiplicar todavía esto por 2, es decir, nos vamos hasta 48x. Sin embargo, obviamente, los zooms digitales no son la mejor opción, entonces solamente se recomienda utilizarlos si de veras no nos queda de otra. Si es o logramos la toma independientemente de la calidad o el cliente no nos paga, utilicen el zoom digital. De otra forma, el Clear Image Zoom sí, obviamente el zoom óptico sí, pero el extensor digital para irnos hasta 48x no es algo que les pueda recomendar. En términos de grabación, esta cámara no es una cámara de estándar global, es decir, tenemos que comprar la versión ya sea la PAL o la NTSC, dependiendo del país en el que estemos, y nos permite grabar hasta 60p en el caso de NTSC o hasta 50p en el caso de PAL. Entonces, obviamente, si ustedes viven en un país donde mayoritariamente la señal sea NTSC, hay que comprar la cámara en versión NTSC, o si viven en algún lugar donde se utilice PAL, en versión PAL, ya que no es WorldCam, no podemos cambiar esta opción. Entonces tenemos que determinar exactamente qué es lo que queremos. Obviamente, como cualquier cámara de video profesional, tenemos entradas XLR, tenemos 2 entradas XLR. Tenemos también el MI-Shoe, la zapata esta inteligente que trabaja Sony ya desde hace un tiempo, donde podemos, por ejemplo, colocar un micrófono inalámbrico sin necesidad de tener cables y se comunica directamente a uno de los canales de la cámara. Y esto obviamente también nos ayuda bastante. No necesitamos grabar el audio en doble sistema, ni tenemos que sincronizar en postproducción, simplemente trabajamos con el audio directo en cámara. Algo que hay que hacer notar es que esta cámara, a diferencia de muchas, no incluye el micrófono en la caja, entonces sí es importante que consideremos el micrófono o micrófonos que vayamos a utilizar dependiendo del trabajo que vayamos a realizar. Otra de las cosas que hay que hacer notar es las salidas. La cámara tiene una salida HDMI en la parte de aquí atrás y también tiene aquí una entrada que pareciera ser SDI. Sin embargo, no lo es. Esta salida que tenemos acá es una salida compuesta de video con salidas RCA para audio. No es una salida SDI. Entonces, ¿esto en qué casos se utiliza? Generalmente, por ejemplo, para efectos de circuitos cerrados, ese tipo de cuestiones, se puede utilizar. Sin embargo, obviamente, bueno, tenemos el HDMI y el HDMI tiene la salida completa. En términos de batería, utiliza baterías NPF, las baterías estas muy comunes de Sony. En este caso tenemos una 970, esta no es una batería original, la que viene es la 770. Con la 770 más o menos logramos 345 minutos de grabación, lo cual obviamente es bastante. Con esta calculamos a lo mejor unos 400 minutos de grabación. Entonces, a lo mejor con la 770 que viene incluida con la cámara más esta batería, podemos trabajar sin ningún problema durante todo el día, sin
problemas de quedarnos sin batería. Y obviamente estas baterías se pueden conseguir de forma muy fácil. Estas baterías se utilizan en muchísimos equipos, la Z1, la Z5, FS100, FS700, todas esas utilizan baterías NPF. Entonces es una batería muy común y muy fácil de conseguir y una batería que no es cara, lo cual obviamente también se agradece que no estén utilizando baterías propietarias y que si ya tenemos cierta inversión en baterías, tengamos que comprar baterías nuevas para utilizar en esta cámara. Otra de las cosas es que en la parte de aquí arriba tenemos una pantalla, tenemos un viewfinder de pantalla, pero algo a diferencia de otros modelos de Sony, esta no es touchscreen, afortunadamente desde mi punto de vista, realmente el touchscreen no es lo más útil y también obviamente no tenemos que estar ensuciando nuestra pantalla, algo que pasa generalmente con el touchscreen, sino que aquí es solamente para efecto de visualización. Entonces no tenemos control directo en la pantalla para efecto de touchscreen. Sin embargo, algo también que hay que mencionar es que aunque tenemos el visor óptico, para que este funcione tenemos que cerrar por fuerza la pantalla. Entonces esto es algo que hay que considerar. Si queremos utilizar el visor óptico, cerramos pantalla. Si queremos utilizar la pantalla, obviamente perdemos el visor óptico. Y es algo que no sabemos si esto se vaya a arreglar o no posteriormente. Sin embargo, es algo que hay que considerar para efecto de trabajar con esta cámara. Entonces, básicamente, todo lo que necesitamos viene incluido en la caja. Lo único que necesitamos adicional para trabajar es obviamente media, tarjeta de memoria y el micrófono o micrófonos que vayamos a utilizar. Esta cámara cuesta $1,750 aproximadamente, es decir, es una cámara de lo más económico que tiene Sony. Sin embargo, pues tiene todas las opciones profesionales, tiene un códec bastante robusto, tiene asistentes de enfoque, asistentes de exposición, es decir, una serie de herramientas que nos sirven perfectamente bien. A continuación vamos a mostrarles algo que grabamos con esta cámara para que se den idea más o menos de la calidad que tiene. Como pudieron ver, obviamente la calidad de imagen de la cámara es bastante buena. Es una cámara multipropósito, esta la podemos utilizar sin ningún problema para cuestiones sociales, para videos corporativos, para a lo mejor algo de videos musicales, cuestiones para internet, etcétera. No tiene el nivel de robustez a lo mejor de una cámara que graba en 422 ni nada de eso, pero para la mayoría de las cosas sencillas, para cuestiones sociales, etcétera, es una cámara perfecta a un costo muy bajo, muy fácil de operar, que podemos sacar y empezar a trabajar de forma inmediata, ya sea de forma manual o de forma automática. De hecho, a quien le interese, en mediaexperts.com.mx tenemos ya el curso completo sobre el manejo de esta cámara. Ahí lo pueden consultar. Es un curso de más o menos 1 hora 40, donde pueden aprender el manejo completo de esta cámara. Obviamente, el acceso a ese curso está incluido dentro de la membresía a Media Experts junto con todo lo demás de materiales que tenemos ahí. Así que quien le interese, obviamente están disponibles ahí también en Media Experts el curso completo de esta cámara. Pues bueno, si tienen obviamente alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.